Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, amigo mejorado. En este caso vamos a presentar nuestra exposición de nuestra presentación final de nuestro TP1. Los integrantes somos Fernando Mesa Prada, con el código U2021-18284, y Pedro Alessandro Medina Chávez, U2021-19414. Nuestra agenda. Bueno, básicamente en esta exposición vamos a presentar nuestro título, nuestros antecedentes, justificación, problemática, los objetivos que se van a realizar para cumplir con este proyecto, el plan de proyecto, y vamos a indicar qué objetivos cumplimos en esta parte de TP1 y aportes y contribuciones. Bueno, nuestro título del proyecto es un sistema de gestión de ajustes razonables basado en inteligencia artificial para la integración laboral de personas con discapacidad. ¿Qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es un conjunto estructurado de políticas, procesos, prácticas y recursos que interactúan para dirigir y controlar una organización con el fin de alcanzar objetivos específicos de manera eficiente y eficaz. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas o máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, reflexionar, resolver problemas y demás. Y bueno, lo que es importante es la integración laboral de personas con discapacidad. Se refiere al proceso y a las acciones dirigidas a incluir a personas con discapacidad en un proceso de selección para un puesto de trabajo. Esto implica no solo contratar a personas con discapacidad, sino también adaptar el entorno laboral y ofrecer ajustes razonables para su eh, normal funcionamiento. Le doy paso a mi compañero. En este caso vamos a ver la parte de los antecedentes. Según las investigaciones y estudios previos que hemos hecho, hemos podido encontrar 4 soluciones que han podido también brindar un poco de solución al problema. En este caso hemos encontrado a incluime.com, también hemos visto la parte de la inclusión laboral de personas por parte del gobierno, que se hizo más que todo. Se impulsó un avance en el Perú, que bueno, se progresó significativamente la inclusión laboral de personas con discapacidad, dando como un logro reciente a 146 empresas que pudieron contratar a personas con discapacidad. La iniciativa fue liderada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En caso de incluyeme.com, es una plataforma innovadora que más que todo promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad y más que todo utiliza lo que es computación en la nube para poder gestionar los datos de forma eficiente. En caso de la inserción laboral de personas de Latinoamérica, se ha mencionado que en el panorama de América Latina, la inserción laboral de personas con discapacidad varía presentando tantos retos como oportunidades. En caso de Brasil, aunque el acceso al empleo aún es limitado, se implementan esfuerzos importantes para la inclusión, más que todo son para poder impulsar que las personas ingresen dentro de las empresas. Siguiente, por favor. También pudimos encontrar el caso de Ability Jobs, que bueno, al igual de Incluye.com, se encarga de conectar a las personas con discapacidad con empleos a nivel global. Es más que todo un LinkedIn, pero están más orientados a las personas con discapacidad, que bueno, su tecnología también está basada en la nube, que simplifica la búsqueda de trabajo y se elimina barreras geográficas. Siguiente, por favor. Más que todo, ¿cuál es la definición y justificación de proyectos? Si bien hemos mencionado los anteriores, bueno, las anteriores soluciones, se ha podido encontrar una falta de ajustes razonables en los centros laborales, que más que todo también implica un impedimento a la hora de poder insertar a las personas con discapacidad. Así que hemos podido definir que la falta de ajustes razonables en los centros laborales para personas con discapacidad es un desafío significativo en el ámbito laboral con profundas implicaciones económicas y sociales. En este caso, la integración laboral de personas con discapacidad no solo es un deber ético y legal, sino también es una necesidad económica y social. De hecho, hay una ley que promueve esta inclusión laboral, que es la ley 29973, que implica que cada empresa tiene que tener un mínimo de porcentaje de personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema a resolver? En la problemática es la insuficiente provisión y gestión de ajustes razonables, lo que dificulta su capacidad para desempeñar sus funciones en condiciones equitativas. ¿Cuál sería, en este caso, la pregunta que buscamos responder? De cómo pueden los sistemas de recomendación mejorar el emparejamiento laboral para personas con discapacidad, asegurando la implementación de ajustes razonables. Aquí voy a hacer una pausa porque voy a mencionar de qué son los ajustes razonables. Los ajustes razonables son una característica que necesita la empresa para que las personas con discapacidad puedan
tener un desarrollo normal como cualquier otra persona en el ámbito de su trabajo. En este caso, si es una persona con una discapacidad motriz, va a necesitar un ajuste razonable como son una escalera de rampas o un ascensor. Esto facilita más que todo la accesibilidad de la persona hacia su lugar de trabajo, para que éstas puedan laborar o sea, correctamente, con normalidad. ¿Sí, Gabriel? Bueno, en este caso tenemos nuestra hoja de ruta o bueno, plan de proyecto, que es básicamente cómo vamos a comenzar hasta lo que vamos a entregar. Bueno, comenzamos con lo que es identificar el problema. Básicamente en esta parte del proyecto vamos a definir y justificar el problema. Lo que mi compañero ya había indicado hace un momento, que el problema es básicamente la insuficiente provisión de ajustes razonables en las empresas. Básicamente esto es lo que tenemos que definir y justificar el por qué tenemos que abordar ese problema. Y básicamente vamos a revisar diferentes papers, problemáticas y soluciones similares que hemos encontrado en los antecedentes que ya indicó mi compañero. Y vamos a definir los objetivos. Esta parte del proyecto es importante porque esta parte va a definir qué entregables vamos a, a dar para una posible solución. Básicamente vamos a definir los objetivos generales y específicos y nuestras metas específicas para el artefacto y generar análisis comparativos mediante benchmarkings para poder definir qué tecnologías son las más óptimas para desarrollar el proyecto. En la parte de diseñar y desarrollar el artefacto vamos a definir criterios técnicos, básicamente, qué lenguaje de programación, qué tipo de versiones del lenguaje de programación vamos a utilizar y vamos a crear el artefacto. Es decir, vamos a empezar a desarrollar el artefacto en versión de desarrollo y vamos a tomar métodos de referencia en base a algoritmos con la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar en la parte de validaciones y experimentos establecer métricas, las métricas que van a indicarnos si vamos a mejorar o no el problema. Vamos a implementar el artefacto en un contexto real, que vamos a implementarlo en una empresa, donde nos van a indicar si el proyecto les favorece o no, y vamos a dar una validación inicial. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los datos se van a obtener en esa validación inicial, las cuales van a ser brindadas por el usuario final. ¿Qué es el proceso de validación en un caso de estudio? Básicamente vamos a ir a hacer una validación en real a una empresa y vamos a probar nuestro producto con el cliente final, ¿no? Y vamos a analizar los resultados. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a hacer una documentación del roadmap, que básicamente es nuestra hoja de ruta, y vamos a dar resultados y conclusiones. Y al final de cuentas vamos a dar una recomendación de qué es lo que puede incluir el proyecto para darle un mejor alcance. Bueno, los objetivos del proyecto. Básicamente, como ya había indicado, vamos a definir los objetivos tanto general como específico. Como puede ver, el objetivo general es implementar una aplicación web basada en inteligencia artificial para inclusión laboral de personas con discapacidad, para recopilar información en base a qué ajustes razonables necesitan estas personas con discapacidad para poder ejercer su trabajo de manera óptima y equitativa, ya que a falta de esto no se pueden desempeñar de una manera y siempre sufren un abuso o discriminación por parte de las empresas que no pueden contratar pero quieren hacerlo. Y bueno, este objetivo general se va a cumplir con 4 objetivos específicos, que básicamente va a ser analizar, diseñar, validar y elaborar un plan de gestión. ¿Qué vamos a analizar? Como ya había comentado, vamos a analizar lo que es los artículos, los estudios y las tecnologías de inteligencia artificial, basándonos en papers o soluciones anteriores que ya hemos confirmado o que buscan implementar o solucionar el problema. Diseñar la arquitectura de la aplicación web, detallando sus módulos, funcionalidades clave y consideraciones de usabilidad. Básicamente acá vamos a buscar qué tipo de tecnología debemos usar para hacerlo de manera óptima y el proyecto salga para el usuario final y sea útil. Validar el prototipo de la aplicación web en un entorno real o simulado. Básicamente vamos a ir a la empresa con nuestro producto final y vamos a buscar al cliente o nuestro usuario final. Y ellos van a indicar, basado en métricas, si cumplimos o no con la mejora del problema. Y bueno, el objetivo 4 es básicamente elaborar un plan de continuidad, debido a que un sistema siempre va a tener que tener un mantenimiento continuo para caídas o fallas en los servidores. Plan de trabajo. Bueno, en este objetivo 1 vamos a abordar lo que es el project charter, los antecedentes y el benchmarking.
Los objetivos de proyecto, básicamente, como ya comuniqué, tenemos en esta parte de TP1 vamos a enfocarnos en los objetivos 1, 2 y 3, que básicamente el objetivo 1 es analizar los artículos. En este caso vamos a validar diferentes soluciones similares, diferentes clouds, diferentes lenguajes de programación, y vamos a hacer un benchmarking para seleccionar el mejor. También lo que es diseñar la arquitectura web, como puede ver en la imagen, vamos a diseñar en base a lo elegido con los benchmarking para realizar o desarrollar el producto. Y bueno, el objetivo 3, que es validar el prototipo de la aplicación web en un entorno real o simulado. Bueno, vamos con lo que es el objetivo 1, que son los benchmarking. En este caso hemos analizado lo que son soluciones frente al problema, el análisis de plataforma cloud, y en la otra pestaña vamos a poder ver el análisis de base de datos. En caso del análisis de soluciones frente al problema, hemos elegido estos criterios que son enfoque de ajustes razonables, automatización de ajustes razonables, cobertura geográfica, formación y capacitación, conexión de candidatos, y en este caso hemos elegido, como anteriormente hemos mencionado en los antecedentes, a incluyeme.com, Capacitrabajo, LinkedIn, Ability Jobs, Yang, y en este caso nuestra solución que es Fundae. Hemos podido dar, según estos criterios que he mencionado anteriormente, le hemos dado un puntaje en cada punto y hemos podido elegir a nuestra solución como una respuesta más eficaz. En este caso, lo que es el análisis de plataforma cloud, hemos podido dar como, más que todo, presentar lo que es el AWS, el Microsoft Azure y Google Cloud Platforms. En este caso, los criterios que también hemos puesto, que es la facilidad de uso de aprendizaje, la flexibilidad de capacidad de personalización, el soporte de comunidad, el rendimiento y eficiencia, y la comunidad y soporte para tecnologías múltiples. Como pueden observar, también hemos puesto que AWS ha tenido un mejor puntaje frente a las otras características. Para el caso del análisis de datos, hemos podido también poner los criterios de facilidad de uso de aprendizaje, la flexibilidad de capacitación, el soporte y comunidad, el rendimiento de eficiencia y la compatibilidad de soportes para tecnologías múltiples. En este caso también, más que todo, también lo elegimos porque pudo abordar mejor el problema en nuestra aplicación. Pusimos a PostgreSQL, AWS, RDS, en este caso MySQL. Todos estos campos son de la nube de AWS. También hemos puesto MongoDB y a Dynamo. En este caso, Postgres ha tenido una mejor puntuación frente a los criterios que he mencionado. Bueno, abordando el objetivo 2, vamos a ver lo que es las arquitecturas, los mockups y las historias de usuario. Bueno, básicamente la arquitectura se va a dividir en dos, bueno, en tres: la arquitectura física, lógica y de datos. En la arquitectura física vamos a mostrar básicamente dónde se va a almacenar nuestro producto. Como ya mencionó mi compañero en los benchmarking, vamos a utilizar AWS, y AWS tiene un físico. Eso va a almacenar nuestra base de datos y nuestro producto backend, que quiere decir que va a almacenar nuestra lógica de negocio en un entorno, en un servidor real. Arquitectura lógica. Como se puede ver, acá ya vamos a ver todo lo que es la lógica de negocio. Básicamente, en la parte de la izquierda es la parte del usuario, que básicamente tenemos dos tipos de usuarios: el de empresa y él es el administrador. En la parte de medio es el tipo de conexión con nuestro sistema, que va a ser mediante un dispositivo, ya sea teléfono, tablet o computadora, mediante internet. Y en la parte de la derecha vemos lo que es el AWS, que es nuestra nube, o donde vamos a almacenar nuestro producto. En la parte del medio se ve nuestra lógica de negocio, básicamente donde están todas nuestras aplicaciones o módulos. Y acá está nuestro chatbot. En la parte de la derecha es nuestra base de datos, o qué entidades vamos a tener en nuestra base de datos, ¿no? Y en la parte de abajo, que no es menos importante, es nuestro ETL. En esta parte, ¿qué vamos a ahondar? Bueno, el ETL es un Extract Transform Load, que básicamente vamos a extraer la información que obtenemos de la ONG, vamos a transformarla y vamos a cargarla a nuestra base de datos para tener ya data exacta o data existente para mostrárselo al usuario final, ya que queremos darle información a la empresa o al usuario final para así poder ellos administrar sus ajustes razonables o construir sus ajustes razonables. Bueno, arquitectura lógica, esta parte básicamente es gráfico, más visual. En la parte de la izquierda vamos a ver la capa de usuario, la capa de presentación, y bueno, en la parte de capa de servicios
básicamente qué es lo que vamos a usar para cada parte, ¿no? En este caso vamos a usar Spring Boot, JWT y Java, que es nuestro lenguaje de programación backend. En la capa de seguimiento de reportes, que es básicamente Angular, TypeScript y HTTP Client, que es básicamente nuestra conexión de nuestra base, de nuestro backend con nuestro frontend. Y lo más importante acá es la IA generativa, que es lo que vamos a utilizar. En la capa de datos vamos a utilizar Amazon Web Service, que son los RDS, y como base de datos, como motor, PostgreSQL. Bueno, los user stories. En total tenemos unos 30 user stories, pero no vamos a andar tanto en todos, sino en los más importantes, que es básicamente nuestro chatbot, que es visualización del historial, monitorear la evolución de la inclusión laboral. Básicamente acá vamos a ver qué ajustes razonables tiene la empresa, cuáles le falta, qué tipo de estado está en el ajuste razonable, si está en proceso, si está finalizado, si está en iniciado, gestión de verificaciones y modificación de datos de la empresa. Y bueno, revisar historial de consultas. Básicamente acá es entre el chatbot. Vamos a revisar qué historial o qué preguntas se realiza el chatbot comúnmente y vamos a analizar las preguntas para dar una respuesta eficiente, ¿no? Y bueno, al ser una IA generativa, va a poder dar respuestas más rápidas y eficientes debido al contexto que se le da. Y bueno, la IA generativa se dio un entrenamiento mediante prompts, que básicamente se entrena buscando respuestas generales para soluciones complejas. Y bueno, vamos a validar recomendaciones del chat, asegurar la inicio con normativas de inclusión laboral, ¿no? Que básicamente lo que buscamos es darle respuestas a falta de ajustes razonables y nuestro chatbot va a ser entrenado para eso. Bueno, tenemos lo que son los mockups. Bueno, los mockups es básicamente el diseño de la interfaz del usuario, que es más que todo para darle facilidad de uso al cliente o al usuario final, ¿no? En la parte de la izquierda puede visualizar un landing page, que básicamente es, un landing page es básicamente para mostrar información de lo que nosotros hacemos y lo que buscamos lograr, ¿no? Nuestra misión, nuestros objetivos y nuestra visión. En la parte de la derecha va a visualizar lo que es un login, que es básicamente donde el usuario se va a registrar o va a iniciar sesión. Bueno, esta parte la parte de la izquierda es básicamente lo que muestra los ajustes razonables de la empresa, cuáles son cumplimiento y cuáles están en incumplimiento. Y en la parte de la derecha es el chatbot, que va a ser nuestro chat con la IA generativa, donde el usuario va a poder ingresar sus preguntas y el chatbot le va a dar una respuesta acorde a la pregunta que realice el usuario final. Y tenemos, bueno, en este caso hicimos una prueba en una empresa de seguridad y vamos con el objetivo 3, que básicamente es el proceso de negocio, protocolo de validación y proceso de validación. Le doy paso a mi compañero. En este caso, vamos a empezar con el objetivo 3, con el protocolo de validación. Hemos podido configurar la conexión a Internet para el sistema web para que las empresas, o en este caso el usuario, que pudimos contar con una empresa de seguridad, pudimos darle una conexión a Internet Wi-Fi. En este caso utilizamos la conexión Wi-Fi de la propia empresa, un navegador Chrome, y este caso pudo ser exitoso, ya que la aplicación web pudo conectarse desde múltiples dispositivos, en este caso la laptop de la persona. También pudimos realizar una encuesta de validación con la especialista, que más que todas las herramientas fueron el chatbot del sistema, los formularios de Google Forms y las entrevistas estructuradas. ¿Por qué mencionamos el chatbot del sistema? Porque este chat generaba unos logs y en este caso también se podían publicar las respuestas que el chatbot podía entregar. Los resultados se procesaron más de 25 casos reales de empleados con distintas discapacidades. Entre ellos puedo mencionar a 3 característicos que fueron una persona con una discapacidad en la vista, otra persona con una discapacidad motriz y otra persona que en este caso no tenía, o más que todo tenía una dificultad al realizar las tareas con su mano. En ese caso, el chatbot pudo dar una respuesta coherente y pudo ayudar a este especialista para que pueda implementar diferentes soluciones para que esas personas puedan seguir con su rutina diaria de forma normal. Bueno, con el siguiente protocolo hemos podido ejecutar los análisis de predicción de ajustes razonables, como les comentaba, el algoritmo de IA embebidos, el motor de eficiencia en la nube, y los resultados es que el sistema alcanzó un índice de enfoque inclusivo del EAI del 96%. Después voy a tratar de explicar más sobre este indicador,
vamos con el otro, que es asegurar que los datos hayan sido analizados. En este caso, las herramientas fueron el PostgreSQL para el almacenamiento, los logs del sistema que previamente les había mencionado y la validación manual. En este caso, los resultados fueron que todas las respuestas fueron auditables y asociadas correctamente en el caso integrado. O sea, pudimos poder tener más que todo un repositorio de las empresas, de las respuestas que pudimos entregar al usuario, y para que haya un desarrollo más que todo para poder ver qué es lo que la IA le puede brindar al usuario y así poder hacer un análisis y seguir progresando. En caso de funcionamiento del análisis, de herramientas tenemos a la escala de satisfacción del 1 al 10, el feedback cualitativo, y los resultados según el especialista en qué tan intuitivo fue el sistema dio como un 9 de 10 la eficiencia del sistema respecto a su proceso anterior. En caso de la validación de resultados, hemos puesto como condiciones que el proceso aplicar las encuestas a la experta de la inclusión social. Las muestras fue una especialista que en este caso pudimos obtener 25 casos evaluados, las variables que era el TPR, que es la tasa de pertinencia de recomendación. Según los papers que hemos podido analizar, esos han sido los indicadores más que todo propuestos hacia el resultado que daba el sistema. También hemos puesto como indicador el IEI, que es el índice de enfoque inclusivo, y el PEO, que es la puntuación de eficiencia operacional. Los indicadores, más que todo, acá están las fórmulas que hemos podido utilizar, el TPRP, que era las respuestas pertinentes entre el total de las respuestas. Ahí sacamos un porcentaje que en los resultados dio el 92%. También tenemos el IEI, que es el total de recomendaciones para mantener el rol, que entre el total de las recomendaciones, que dio un porcentaje del 96%, y el PEO, que es la encuesta en escala del Likert, del 1 al 10. Más que todo fue la entrevista estructurada, que dio un 9 de 10. Siguiente, Gabriel. ¿Cuál es este protocolo de validación? En la descripción del experimento, tomamos como muestra a una especialista más que todo, estaba en el área de bienestar social e inclusión laboral. Esta área se dedicaba más que todo a poder brindarles esta facilidad a personas que o entraban con una discapacidad o dentro del trabajo obtenía una discapacidad de acuerdo según un accidente o cualquier ámbito. En este caso, esa área más que todo tenía esas dificultades y nuestro sistema pudo más que todo apoyar para que ellos puedan tomar decisiones y poder tener una recomendación de qué hacer frente a estas adversidades. Siguiente, Gabriel. Acá podemos tener el protocolo de evaluación, el procedimiento experimental, que el entorno de prueba, que fue el acceso completo al sistema de gestión de ajustes razonables. La persona, en este caso la trabajadora del área de bienestar social, pudo acceder al sistema completo, que más que todo a nivel usuario, pudo entrar al bot, pudo ver sus ajustes razonables, pudo insertar también los ajustes razonables que ella iba descubriendo según lo que el chatbot le comentaba y podía guardarlos en su perfil. La interacción y entrada de datos, la especialista usó el chatbot de IA para las 25 consultas anónimas de casos reales, abarcando diversas discapacidades, como les mencionaba. La recopilación de resultados, que es el sistema, generó recomendaciones y el especialista evaluó su calidad de pertinencia y aplicabilidad en tiempo real. En este caso, el especialista, luego de hacer más que todas las validaciones, pudo tener un mejor entendimiento de lo que es un ajuste razonable y pudo también dar soluciones a los casos que se les había propuesto. Siguiente, Gabriel. En este caso, más que todo, es un gráfico de lo que mencioné de los indicadores. Pudimos obtener de 25 respuestas, obtuvimos 23 que fueron clasificadas como pertinentes. Más que todo es el 92%. Siguiente, Gabriel. En este caso, tuvimos los resultados del índice de enfoque inclusivo, que obtuvimos de 25 recomendaciones, que 24 se centraron en ajustes, o más que todo en ajustar el rol del empleador, no cambiarlo de área, no quizá cortarle algunas características que éste tenía, no, sino que se le brindó una recomendación para que éste pueda seguir trabajando con normalidad, haciendo sus mismas funciones, simplemente recomendando un ajuste razonable, como por ejemplo no sacarlo del rol del que ya estaba desempeñando. Siguiente, Gabriel.
En el caso que es la validación de resultados, la puntuación de eficiencia operacional, el PO, que la especialista dio un 9 de 10, que más que todo fue porque agilizó el proceso y pudo darle una estandarización del proceso, porque ellos estaban estancados y no tenían cómo darle, o más que todo no tenían cómo sacar un mejor enfoque del problema que estaban teniendo, a falta de ajustes razonables, o más que todo el desconocimiento de estos, al poder interactuar con el bot, pudo adquirir ese nuevo enfoque, pudo adquirir nuevas soluciones y pudo darle una respuesta al problema que ya estaban teniendo. Se dio un 90% de la mejora percibida, que esto representa una mejora en la percepción de la eficiencia del proceso de asignación de ajustes. Siguiente, Abril. Y bueno, en este caso vamos a ver los aportes y las contribuciones. Bueno, el aporte principal es ofrecer una solución tecnológica concreta al problema de la escasa implementación de ajustes razonables en el entorno laboral para personas con discapacidad, que es una causa importante de de la exclusión laboral. Porque básicamente, a falta de estos ajustes razonables, las personas con discapacidad no pueden desempeñarse de manera efectiva y, y de manera equitativa con las personas sin discapacidad, ¿no? En este caso, a través del desarrollo de una aplicación web o un sistema de gestión basada en IA y computación en la nube, se introduce un enfoque innovador y sistemático para identificar barreras y necesidades individuales de accesibilidad en el entorno de trabajo, básicamente los ajustes razonables, y recomendar ajustes razonables personalizados mediante Machine Learning, lo que es monitorear y gestionar la implementación y cumplimiento de dichos ajustes en la empresa desde su inicio hasta su finalización de su implementación, ¿no? Bueno, en la parte de contribución, bueno, tenemos tres contribuciones, que es tecnológica y funcional, que básicamente es automatizar el proceso actualmente manual y disperso, que eh, es gestionar los ajustes razonables de la empresa, ya que, como mencionó en la validación, la empresa tenía problemas en base a ajustes razonables porque no tenía la manera de cómo gestionarlos o de cómo intentar obtener información sobre qué ajustes razonables implementar. Y ahí es donde mejoramos lo que es la empleabilidad y la autonomía con personas con discapacidad. Lo que es social y organizacional, básicamente promover una cultura inclusiva en organizaciones públicas y privadas y apoyar el cumplimiento de normativas peruanas e internacionales. Y también el cumplimiento 3, que es académica y disciplinar, que básicamente es integrar accesibilidad, ingeniería de software y políticas de inclusión en un solo modelo funcional. Y abre una línea de investigación en gestión de accesibilidad con IA, que es lo que básicamente la IA o la IA generativa. Bueno, esta es la bibliografía, los papers que hemos utilizado, las páginas web y los antecedentes que hemos buscado, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.